Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy coordinador e investigador del programa Sociedad de la Información y el Conocimiento, PROSIC, de la Universidad de Costa Rica. Ciberseguridad es, en términos generales, la temática que más hemos tocado definitivamente en Café Digital. Es un tema que tomó particular importancia durante los ciberataques al sector público experimentados en el 2022 y pues en el contexto de la revolución digital y particularmente posterior a la migración masiva a medios digitales que se dio pues durante la pandemia, es importante que tanto el sector público como el privado, como incluso la ciudadanía en general, entienda mejor los riesgos que existen en el ámbito digital y cómo cuidarse de ser víctimas de la ciberdelincuencia. Desde el ámbito privado resulta particularmente importante generar resiliencia contra los ciberdelincuentes, donde un elemento de gran importancia es contar con un ecosistema que se encuentre organizado para hacer frente a este tipo de actores. Para conversar sobre esta temática nos acompaña el día de hoy la señora Carolina Taborda Cruz. Carolina es una líder experta en innovación y gestión de proyectos con una sólida trayectoria en la revitalización de ecosistemas internacionales. Como cofundadora de STEAMED LATAM, ha impulsado la transformación de la educación en América Latina y en su rol como gerente general de CyberSec Cluster, lidera estrategias para el desarrollo del ecosistema de ciberseguridad en la región. Su experiencia incluye el asesoramiento de la presidencia ejecutiva del INA en innovación y desarrollo empresarial y la coordinación de centros de investigación en innovación tecnológica. Está certificada en liderazgo de clústeres por parte del BID. Ha cursado además formación ejecutiva en tecnologías exponenciales en INCAE y en Singularity University. Y recientemente obtuvo la certificación de CISO por la Universidad de Duke. Como embajadora de Costa Rica en la Semana de la Creatividad y la Innovación a nivel global, Carolina sigue promoviendo el poder transformador de la educación STEM, y la colaboración para generar impacto positivo en las comunidades. Buenas tardes, doña Carolina, y bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este Café Digital. Buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contenta de compartir sobre un tema que me apasiona tanto. Qué bueno. Tal vez para abrirte un poco el tema de hoy, y es que, como decía, ciberseguridad es algo de lo que hemos hablado muchas veces en el programa, y es porque no solo el impacto es enorme, sino que muchas personas y muchas empresas incluso no dimensionan tal vez la importancia que esto tiene. Ahora, y para caer entonces al tema de hoy, ¿qué es lo que se entiende por un ecosistema organizado de ciberseguridad y por qué es que es tan beneficioso? Bien, bueno, cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de todos los componentes, organizaciones, personas que están interactuando constantemente, en este caso, con un enfoque económico y tecnológico para desarrollar capacidades y poder ser cada vez más competitivos. Cuando hablamos de un ecosistema organizado, Alejandro, se basa principalmente en poder compartir un marco regulatorio que nos permita a todos interactuar de una manera ágil, con un enfoque estratégico, un propósito, con los mismos principios, sobre todo con una comunicación clave. Como lo mencionabas ahora en la introducción, no es necesariamente el tema de ciberseguridad algo que tiene que desarrollar una empresa en específico o un organismo del gobierno en específico, sino que la ciberseguridad es cuestión de todos, como papás, como mamás, como ciudadanos, como jóvenes, como profesionales, empresarios, tenemos que aportar en este desarrollo de la ciberseguridad. En este caso, pues la experiencia que hemos tenido con CyberSec ha sido poder conectar a esos actores claves del ecosistema, entiéndase sector privado, gobierno, sector público, academia, inclusive la cooperación internacional, para entre todos poder potenciar de una forma más ágil y eficiente el desarrollo de capacidades de ciberseguridad para Costa Rica y la región. Claro, no, y sin lugar a dudas, como mencionabas, es en realidad algo que es responsabilidad de todos.
tal vez para caer particularmente en la parte del CyberSec Cluster, que es en donde usted es gerente, es, ¿cómo se forma este CyberSec Cluster? ¿Cómo es que se contribuye además en la creación de un ecosistema tanto para Costa Rica como para la región? Bueno, CyberSec es una asociación sin fines de lucro. Se inició su conformación alrededor del 2018-2019 cuando se lanza la Estrategia Nacional de Clústeres. Ese es un planteamiento que se desarrolla a nivel de sector público, de gobierno, con el objetivo de poder desarrollar los territorios en Costa Rica a nivel económico. Sabemos que el desarrollo económico de Costa Rica se concentra principalmente en el GAM, dejando por fuera todos los territorios que tenemos donde hay grandes oportunidades de desarrollo. Inspirados en el modelo de Michael Porter de Cluster, que es un modelo económico que básicamente lo que plantea es cómo justamente se conectan y se articulan organizaciones de un mismo sector económico, entiéndase empresa, universidades o academia en general, y gobierno para poder desarrollar ese sector y potenciar la competitividad, es que se plantea desarrollar estos modelos de clústeres a nivel nacional en diferentes sectores económicos: turismo, dispositivos médicos, industria aeroespacial, y ciberseguridad es una de las áreas que se decide como un sector de interés para poder desarrollar. Fue hasta el 2022 que finalmente ya nos constituimos como una persona jurídica con la fundación de CyberSec como asociación. Esta constitución la firmaron 12 miembros fundadores, entre ellos 7 empresas multinacionales, 2 cámaras, una academia y 2 ONGs. Al día de hoy ya somos 80 miembros que formamos parte de CyberSec. Y CyberSec, más allá de desarrollar la economía a nivel de territorio, pues potencia el trabajar las capacidades de ciberseguridad a nivel nacional. ¿Esto por qué? Porque la ciberseguridad es la base para la transformación y la aceleración digital. Por lo tanto, si estamos en una economía basada en el conocimiento, cada vez más digitalizada y estamos hiperconectados, necesitamos garantizar que todas nuestras interacciones, sean de ocio o sean de negocio, en el ciberespacio, sean seguras. Por lo tanto, hemos enfocado esa estrategia de ciberseguridad no solo a combatir a los ciberdelincuentes, ¿verdad?, que están a la orden del día, muy bien entrenados y con muchos recursos para estar atacando constantemente, sino también cómo poder posicionar a Costa Rica como un lugar seguro y ciberseguro para vivir, para comercializar o hacer negocios, y que pueda darle esa ventaja competitiva ante el mundo. Y cuando me mencionas que ya son actualmente 80 miembros con los que cuenta CyberSec, un par de preguntas respecto a eso. ¿Todos son a nivel nacional? ¿Hay miembros que son de otros países? Y la otra es como qué tipo de empresas o qué tipo de miembros es que conforman este clúster. Los perfiles que tenemos son bastante variados en realidad, porque de nuevo, un clúster no es únicamente como un club de empresas proveedoras o que desarrollen tecnología, en este caso de ciberseguridad. Sí, forman parte de nuestro clúster muchos fabricantes de empresas, las más relevantes a nivel mundial, como es Microsoft, como es Cisco, como es IBM, como es Akamai, pero también forman parte de nuestra organización empresas que, por un lado, pues son de sectores críticos, como el sector financiero. Ya tenemos a bancos, por ejemplo, que forman parte de CyberSec, así como empresas que son multinacionales y que lo que operan desde Costa Rica son sus centros de operaciones de seguridad. Este es el caso de empresas, por ejemplo, como Logic, que es de dispositivos médicos, pero que han inaugurado, por ejemplo, este año el primer SOC que protege y defiende manufactura, ¿verdad? Que es un proceso súper importante para poder garantizar que el proceso y el modelo de negocio se mantenga. Y una consulta, porque digamos, y como decía, este es un tema que tratamos bastante a menudo por acá por la importancia, a lo que uno como que siente a veces que ves que falta mucha como
cultura y eso como que la gente de verdad entienda la importancia de la ciberseguridad. Es una cierta como cultura a veces de, es que a mí eso no me va a pasar. Eso le pasará a un ataque, eso es un ataque cibernético, le pasa al vecino y a mí no, ¿verdad? En este proceso de ir sumando miembros dentro del clúster, ¿qué ha sido tal vez en este proceso de incluir gente, o empresas, mejor dicho, cuáles son los mayores retos como de convencer, como de evidenciar la importancia? ¿Cómo es ese proceso, por así decir, de ir sumando gente? Esas barreras de tal vez como culturales que pueden existir, por decir de alguna manera. Sí, Alejandro, ese es un trabajo constante, porque de nuevo el tema no es, esto no es un proceso finito, ¿verdad? No es simplemente cumplir una serie de checks o hacer una lista de cosas que uno tiene que hacer y que de repente ya podés asegurar que estás ciberseguro en el ciberespacio, valga la redundancia, sino que es un proceso constante y es un tema de cuándo te va a suceder, porque en realidad nadie, o sea, ni las personas ni las organizaciones grandes o chiquitas están exentas de sufrir un ataque. Y esto es exactamente el mismo principio que vivimos en la seguridad física. Todos estamos muy claros en cuánto queremos invertir en la seguridad, por ejemplo, de nuestras casas. Probablemente en tu casa, Alejandro, tenés tal vez alarmas o tenés cámaras o al menos candados o por lo menos doble llavín en la puerta, ¿verdad? Yo creo que eso es como lo mínimo. Ese es un ejemplo interesante también que aplica a ciberseguridad porque los niveles de inversión varían, ¿verdad? Es cierto que invertir en ciberseguridad es costoso, pero hay diferentes también niveles, dependiendo de las capacidades que cada organización o persona tenga. Hay inclusive buenas prácticas que son completamente gratis, que no requieren una inversión y ahorita más adelante podemos profundizar en algunos ejemplos de eso. Pero la realidad es esa, que todos procuramos vivir en un barrio seguro, poner los mecanismos de seguridad en las puertas, en las ventanas, estar alerta cuando uno llega muy tarde en la casa, ¿verdad? Está muy oscuro, si vas a abrir el garaje, que no hayan carros o personas extrañas, o sea, todo ese tipo de medidas que nosotros tomamos para proteger nuestros bienes y a las personas que queremos, en el ciberespacio sucede exactamente igual. Tenemos que protegernos sabiendo que por más que hagamos todas esas condiciones, es imposible garantizar que nunca de repente vas a llegar a tu casa y te van a encañonar o te van a bajar del carro o van a tratar de romper los llavines e ingresar a tu casa estando o no estando. En ciberseguridad es lo mismo. Creo que los ataques constantes y la concientización que han estado haciendo las autoridades de gobierno y el sector privado y el sector internacional, pues ha permitido que cada vez se comprenda más que es algo que primero le pasa a cualquiera, que nos va a suceder eventualmente y que lo que procuramos es estar lo mejor preparados posibles y que cuando nos suceda, poder mitigar las consecuencias que haya. Ejemplo nuevamente, en una analogía del mundo físico o real. Uno sabe que por más que uno escoja las calles seguras para caminar por San José, si te van a asaltar, lo que haces es llevar la menor cantidad de objetos valiosos, ¿verdad? No te vas andando con la tablet y la computadora y el teléfono. Si acaso uno lleva el teléfono porque en serio, o inclusive si es posible, uno se basa en el teléfono para que no te roben los principales valores. Eso no quita que de repente te puedan asaltar. Es exactamente el mismo principio. Y ahora, cuando ustedes llegan y empiezan a implementar el clúster, hablas tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Cuál es como esa diferencia? ¿Cómo funciona el elemento internacional cuando se habla de alianzas para consolidar un ecosistema regional? Porque además, finalmente, cuando estamos hablando de Internet, pues se borran las barreras, los límites entre países y todos estamos juntos y por eso supongo la importancia de trabajar también a nivel regional. ¿Cómo son esos retos? Así es, pues los retos en realidad están en poder mejorar cada vez la comunicación y la forma en la que vamos alineando los conceptos y las capacidades entre todos los países.
El modelo de clúster se basa justamente en relaciones de colaboración y confianza. En realidad es un modelo bastante sencillo. Uno a veces donde piensa en economía dice, tiene que ser tremendamente complicado y sofisticado, y no, en realidad el modelo de clúster se basa en relaciones de colaboración y confianza. Y esos dos componentes son críticos en la ciberseguridad, porque es imposible, y le pueden preguntar si tienen tal vez amigos o conocidos en la policía o en la Guardia Costera o en algún perfil que trabajen en seguridad, que les digan que una sola persona puede estar a cargo de proteger un lugar completo o una organización o un edificio. O sea, es imposible. Por lo tanto, tenemos que aprender a trabajar de manera conjunta. Como bien lo mencionas, Alejandro, al borrar las fronteras en el ciberespacio, lo que sucede es que nos duele también a nosotros. Cuando atacaron a Costa Rica, eso les afectó a otros países. ¿Por qué? Porque estamos hiperconectados. Y eso es inevitable que afecte las operaciones de otros países. Cuando el año pasado, por ejemplo, hubo un ataque fuerte en Chile, un proveedor que era uno de los proveedores estrella del sector público, no solo para Chile, sino también para Colombia. Entonces, el ataque fue ¿verdad? En efecto dominó tras de eso, ¿verdad? Porque entonces llegó a todos los países. ¿Qué fue lo que detuvo que el impacto no fuera tan grande en Colombia? Esa colaboración y esa comunicación. Se les avisó de manera oportuna, decirles, vean, esto está sucediendo, esto es lo que estamos viendo. Si ustedes tienen cualquier organización con este proveedor, apaguen sistemas ya. Y lograron contener de una mejor manera la situación. Por lo tanto, el trabajo regional que nosotros estamos promoviendo de CyberSec, en CyberSec está orientado justamente a eso, a poder fortalecer las capacidades del ecosistema desde la concientización de los ciudadanos, de las pymes, de los startups, el poder coordinar y comunicarnos de forma efectiva a sector privado y sector público, porque la responsabilidad de nueva es conjunta. Y la única forma de tener una respuesta ágil es trabajando de manera colaborativa. Por lo tanto, es importante que sí, que entendamos que por un lado tenemos realidades locales, porque aunque seamos todos latinoamericanos, es muy diferente los niveles de desarrollo de capacidades en los países. Por lo tanto, sí es importante pues que haya una organización muy tropicalizada o muy a la medida, por así decirlo, de cada país, pero que eso también suba a un diálogo de colaboración regional que nos permita ponernos de acuerdo, poder apoyarnos mutuamente, porque también, Alejandro, la realidad es que Latinoamérica históricamente ha sido un consumidor de tecnología y eso nos tiene en una desventaja competitiva. Tenemos otras regiones como Europa, como Estados Unidos, Canadá, incluso Israel, ¿verdad? Que son países o potencias que se han desarrollado en ciberseguridad y podemos aprender muchísimo de ellos. En el ataque del 2022 que sucedió en Costa Rica, no hubiéramos tenido esa capacidad de resiliencia y de responder a la situación si no hubiera intervenido el sector privado, si no hubieran llegado todas esas manos amigas internacionales que tenemos por las relaciones diplomáticas, que la primera reacción fue cómo podemos ayudarles y vinieron a apoyar, porque esto es un tema de nuevo global que nos afecta a todos y que algunos pues tienen más experiencia. Por lo tanto, tratamos de aprender de los que nos llevan ventaja y en el caso de Costa Rica, que se ha llevado una muy grande experiencia con lo que sucedió en el 2022, compartirlo con nuestros países hermanos y tratar de que ojalá no les pase a ellos. Y si les pasa o cuando les pase, que sea menor el impacto. Cuando me hablabas de este ejemplo, por ejemplo, que se dio en Colombia, que ¿para cuándo fue, perdón? El año pasado. Que me decían, ¿se les avisó? ¿Quién les avisó? Digamos, ¿cómo funciona ahí, por ejemplo, ese proceso? ¿Fue parte, digamos, del CyberSec Cluster que tiene presencia ahí o cómo está? Es más, me voy a devolver un poquito. Digamos, CyberSec Cluster, ¿en qué países tiene presencia? Y trabaja como con otros clusters. ¿Cómo es la organización? Como distintos clusters que están como interconectados. ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos por partes y por la primera pregunta. En realidad, CyberSec no estuvo involucrado necesariamente en ese proceso de comunicación de la situación de Colombia. Ese es uno de los desafíos que tenemos, Alejandro, porque a nivel de Latinoamérica no tenemos estructuras para compartir inteligencia.
Lo que sucede regularmente es que hay relaciones de confianza, como les digo, hay acuerdos también entre países o interinstitucionales donde sí pueden compartir y comunicar ese tipo de información, pero no hay como una estructura, digamos, más como regional, que todos los países entendamos y que tengamos como el mismo mecanismo de trabajo. En realidad eso es muy, muy orientado a las partes que estén conectadas por ahí. Y en este caso particular, incluso fue de mucho de la comunicación puede llegar a ser muy informal, ¿verdad? Que yo te conozco y te digo, Ale, acabo de ver que hay un problema con tal proveedor, es de la UCR, y que de repente, porque tenemos esa relación de confianza, pues ya se pueden levantar las alertas. En eso se está trabajando. A nivel regional, CyberSec, desde su fundación, ha tomado una posición activa. Tenemos muy buena relación con la OEA, trabajamos con la Unión Europea y la Alianza Digital para Latinoamérica. Tenemos también gran relación con el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, con el Gobierno de Israel. Hemos firmado acuerdos de colaboración con diferentes clústeres para poder cooperar, poder desarrollar iniciativas conjuntas. Y ya este año iniciamos el modelo de internacionalización y esperamos para fin de año hacer el lanzamiento del modelo de CyberSec para 2 países latinoamericanos, en este caso República Dominicana y Ecuador, para empezar. Que lo que vamos a hacer es esa transferencia de conocimiento y poder empezar a implementar el modelo de gestión que tenemos acá en Costa Rica en estos países y trabajar de una forma todavía más coordinada. Pues porque claro, como es el mismo modelo, incluso queda ya el enlace y ya serían 3 países interconectados de una manera más directa, supongo. Y a nivel, bueno, decís que a nivel regional no hay como una estructura bien montada respecto a esto y es mucho lo que ustedes están trabajando. A nivel internacional, ¿hay algún organismo, digamos, en otras regiones tal vez, que sean como ese, hacia donde donde buscan ustedes ir, digamos, como un ejemplo a nivel internacional que sea exitoso? Sí, creo que tenemos mucha inspiración a nivel global de diferentes modelos. Lo que estamos buscando trabajar y desarrollar acá en Latinoamérica en realidad es muy autóctono y muy diferente a lo que está planteado a nivel internacional. Pero sí, definitivamente a nivel internacional, de nuevo, gracias al liderazgo que tienen regiones como Europa, como Estados Unidos, hay diferentes programas y proyectos que ya se están desarrollando, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es FIRST. FIRST es una red de centros de respuesta de incidentes que trabaja a nivel global, donde generan eventos, comparten información, entrenan a las personas de los diferentes países y de los centros de respuesta de incidentes. Y ellos ya están pues compartiendo ese nivel de inteligencia y son de todos los países o de todos los continentes, ¿verdad? Las diferentes conexiones. En nuestro caso, sabemos, bueno, que hay diferentes modelos clústeres tanto en la región de Latinoamérica como en otras partes del mundo de ciberseguridad. No necesariamente en Latinoamérica, se enfocan sobre todo más como en tecnología a nivel general. Y hay clústeres muy maduros de otros sectores económicos, como por ejemplo la industria automotriz, que en México hay clústeres muy desarrollados en estos temas. Y con CyberSec, pues lo que estamos es buscando promover sobre todo ese enfoque en el tema de ciberseguridad y tecnologías emergentes, ¿verdad? Porque de nuevo, como lo conversábamos hace un ratito, si estamos ya pensando a futuro hoy, Alejandro, de la inteligencia artificial, de la conectividad con 5G, 6G o con todas las Gs que vayan a venir, tenemos que pensar desde ya en esa seguridad que requieren estas tecnologías, ¿verdad? Y cómo nos vamos a desenvolver y cómo vamos a preparar el ecosistema para adoptar estas tecnologías seguras por diseño. Y en este sentido, bueno, también regresando un poquito a lo que es Costa Rica como tal, ¿cuánto es que me decías que tiene el CyberSec Cluster de existir? Formalmente, como organización, vamos a cumplir 3 años en mayo, el próximo año, sí, apenas.
Y en estos 3 años, que es poco tiempo, pero aún así, digamos, en estos 3 años y más como se dio el contexto en el 2022, perdón, del ataque cibernético, etcétera, ¿cómo sentís que ha evolucionado la conciencia a nivel país respecto a toda esta temática y el interés tal vez? Incluso, bueno, me decías que empezaron poquitos, que actualmente son 80, el crecimiento, digamos, por ejemplo, la cantidad de gente, de empresas que se han ido uniendo ha sido algo bastante lineal o ha tendido hacia la exponencialidad en forma de como que un efecto ahí de bola de nieve. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, en Costa Rica? Bueno, lo he sentido muy acelerado, de verdad que han sido casi 3 años de mucho trabajo muy fuerte. Como les digo, el tema de ciberseguridad es un proceso continuo, es algo, no es finito, ¿verdad? No hay una serie de acciones que yo tengo que terminar de hacer para decir, ok, ya estamos listos. ¿Por qué? Porque hay demasiados componentes y elementos a tomar en cuenta, ¿verdad? Es el desarrollo de la industria del cibercrimen, ¿verdad? Porque así como nosotros estamos adoptando la inteligencia artificial para la competitividad, en los cibercriminales, créanme, y en la industria de la ciberdelincuencia, están, pero, o sea, llevándolo al siguiente nivel, ¿verdad? Ellos son buenísimos trabajando en equipo. Esa es una de las ventajas competitivas que nos tienen. Los cibercriminales son muy buenos trabajando en equipo y nosotros no tanto. Por lo tanto, ellos nos llevan esa ventaja. El poder comprender que necesitamos mantenernos en esa sensibilización es necesario. Creo que a nivel de gobierno, de política pública, ¿verdad? Si vemos lo que ha desarrollado el Poder Ejecutivo, las discusiones y conversaciones que se llevan a cabo incluso en la Asamblea Legislativa, vemos que hay un esfuerzo, que hay un interés, que realmente se tomó muy en serio lo que sucedió en el 2022 y que todas las instituciones se mantienen en un esfuerzo continuo de poder fortalecer sus capacidades. ¿Que quisiéramos que lo hicieran mejor? Sí. ¿Que lo hagan más rápido? También. Hay muchas cosas que siempre tenemos la opción de hacerlo, inclusive ahora viendo para atrás el ataque, tal vez tenemos miles de soluciones y opciones que nos hubiera encantado implementar, pero que en ese momento se hizo lo mejor que se pudo con la mejor información que se tenía. Y eso es algo que es importante tener, ¿verdad? Porque a veces somos muy duros en reclamar tanto a nivel general de ecosistema, ¿verdad? Hacia el sector público, al gobierno, exigirles y decirles, no, es que no están cumpliendo, no están haciendo la tarea, o incluso a lo interno, Alejandro, de las organizaciones, ¿verdad? Con los departamentos técnicos, decir, no, es que no saben hacer su trabajo, no están cumpliendo. Es muy relativo porque tenemos que tomar en cuenta temas de inversión, temas de capacidades, de conocimiento de las personas, porque cuando hablamos de estas adopciones tecnológicas, recordemos que siempre hablamos de 3 componentes: las personas, los procesos y la tecnología. Entonces, de nada sirve invertir en el último programa para proteger o firewall o EDR para monitorear si las personas no saben qué hacer con esa información o cómo manejarlo. O no tenés un doble factor de autenticación. Ahora que lo decía hace un rato, una práctica tan sencilla como tener doble factor de autenticación en las contraseñas, que sí, a todos nos da demasiada pereza, puede ser la diferencia entre ser víctima o no ser víctima de un ataque. Y eso es algo tan sencillo que se puede implementar que cuesta 0 colones. Y es interesante porque finalmente las personas son personas como uno las que están a la cabeza de muchas empresas y este tipo de errores. Yo me acuerdo que una vez, y lo he hecho también en otros programas, hubo una amistad que quería comprar una entrada para un evento, algo íbamos a ir y esta amistad, que era un conocido, no era así como que un amigo, y ni siquiera un amigo, y me dice como, tome, si quiere le doy mi tarjeta y mi no sé qué para que me haga la compra. Y yo como, pero ¿cómo me vas a hacer eso? O sea, ¿cómo me vas a dar tu número de tarjeta así? ¿Verdad? La gente desconoce mucho como esos, a veces las cosas más básicas y de sentido común se les escapa y cometen errores. Y me acuerdo que una vez que estaba en un programa con
la gente de Infocom, pero como de la gente de ciberseguridad de Infocom, como de la Junta de Ciberseguridad, se me fue la palabra exacta, pero un grupo de gente... ¿Perdón? Sí, la comisión, gracias. La comisión de ciberseguridad de Infocom hablaba mucho también de que muchas veces en temas de ciberseguridad, muchas de las entradas era porque accidentalmente la gente le daba las llaves de la casa al ladrón, digamos, al ciberdelincuente. Y es mucho por ese grado de desconocimiento. Y lo que vos decís, esta autenticación de 2 pasos, que es la cosa más sencilla que hay, mucha gente no la tiene. Y así como mucha gente no la tiene, a nivel empresarial, que al final de cuentas es gente como uno, muchas veces tampoco lo tienen a nivel empresarial. Exacto. Sí, es curioso porque realmente somos muy buenos en términos de seguridad física. O sea, todos sabemos cómo cuidarnos en la calle, cómo cuidar a nuestros niños, cómo cuidar nuestros bienes, nuestras casas, nuestras oficinas. O sea, en eso no hay discusión. Uno no se encuentra a la gente discutiendo de esto, ni ve campañas diciéndole a las personas, por favor, póngale un candado a su portón o ese tipo de cosas. Es más, inclusive... Ahí hay un gran ejemplo también, y eso sé que lo conversamos cuando estábamos preparando el contenido para hoy, de cómo incluso están los barrios o las comunidades organizadas contra el AMPA. ¿Por qué? Ajá, sí, el rotulillo que dice, esta comunidad está organizada contra el AMPA. Exacto, ¿por qué? Porque si tenemos un ente rector, tenemos a la policía municipal o, ¿verdad?, los policías que nos protegen, sí es cierto, pero no es únicamente responsabilidad de ellos y nosotros como ciudadanía y como ecosistema podemos contribuir y podemos ayudarles también a asegurarnos que eso no suceda. Y eso lo tenemos súper claro, o sea, no hay punto de discusión. Es simpatiquísimo, tal vez es por el hecho de que no es algo tan tangible, que es tan abstracto que cuando lo pasamos al ciberespacio y sobre todo por la forma en la que nuestras generaciones pues en realidad se ha como tropezado con la tecnología, el concepto de seguridad la dejamos ahí de lado, ¿verdad? Totalmente. Y vemos que lo que sucede es que tenemos una muy mala cultura de ciberhigiene. No tenemos buenas prácticas. Nos da pereza, ¿verdad? Por eso le ponemos la clave igual a todo. No importa si es el banco, si es Instagram, todas es la misma clave, perdón, y es 1, 2, 3, 4 tras de eso, ¿verdad? O sea, todo parejo, sí. Rápido. Resulta que uno va por la calle y alguien te saluda o te habla, seguís directo. Y si, o sea, si es un extraño, si estás en pleno San José y ojalá sean como las 6 de la tarde, más rápido, camina uno, ¿verdad? O sea, no quiere uno ni saber quién es. Pero te escriben por el chat o te mandan una solicitud, un completo desconocido en Facebook o en cualquier red y uno lo recibe. Y uno ya le habla y entonces qué feo decirle que no. ¿Perdón? Qué feo decirle que no, qué feo no aceptar al que te está mandando solicitud de amistad en Facebook, ¿verdad? Yo un día de estos, hace unos meses me tomé el trabajo y, no sé, tenía 800 personas en Instagram y la bajé a 200. Dije, mira, voy a empezar a borrar un montón de gente que ni siquiera tengo claro quién es. ¿Cómo? Si no tengo ni claro quién es, le di que sí, ¿verdad? Y son cosas como muy básicas a veces. Y te quería hacer también una consulta, porque ahora que me hablabas de casos de éxito de países que tienen altos niveles de desarrollo, hablabas un poco de Europa, de Israel, de Estados Unidos. Ahora, a nivel latinoamericano, que claramente estamos más atrasados, pero a nivel latinoamericano, ¿cuáles son, dentro de lo que ustedes han visto, tal vez, los países que se encuentran como más desarrollados en este tipo de aspectos de ciberseguridad? Creo que estamos en una carrera bastante similar, todos los países haciendo esfuerzos fuertes en el desarrollo de capacidades. Justamente la semana antepasada creo que fue que se publicó el índice global de ciberseguridad y de hecho en ese índice se destaca que en el tercer nivel, ¿verdad? Que en realidad no está tan mal, o sea que quiere decir que estamos más o menos, está Costa Rica, está Ecuador y está República Dominicana. Que son justamente con los que van ahora a triangular estos esfuerzos. Sí, que son países que están desarrollando, pero en realidad si volvemos la mirada a todos los países, de alguna u otra forma están trabajando en ello, ¿verdad? En diferentes niveles porque las realidades son muy distintas. Costa Rica tiene varias cualidades que nos ha permitido tener esa pequeña ventaja. Tenemos una población muy bien educada,
lo cual nos facilita la alfabetización digital. Ujú. Tenemos un territorio bastante conectado si comparamos con otros países. Hemos tenido acceso al Internet, el Internet es accesible para gran parte de la población, por lo tanto, para nosotros ha sido un poco más sencillo sensibilizar y educar sobre estos temas de alfabetización digital. Cuando nos enfrentamos a países donde hay una alta deserción en la educación, donde la población ni lee ni escribe, es que cómo vas a empezar a, ¿verdad?, a hablar de factores, de doble factor de autentificación en una clave cuando, ¿verdad?, cuando tal vez ni siquiera la pueden escribir. Por lo tanto, ahí pues ha generado como esas brechas y esos procesos, pero creo que realmente a nivel global todos los países están muy sensibilizados de que hay un trabajo de política pública que hay que desarrollar, que hay que madurar los marcos regulatorios y definir y escoger los mejores estándares para poder desarrollar tecnología de manera segura. Ahora que mencionabas, bueno, los procesos de política pública y marcos regulatorios, a nivel de ciberseguridad, ¿qué sería tal vez lo más urgente que consideras como que esté, digamos, a nivel como de política pública, lo más urgente que tal vez no se está haciendo o que tal vez está un poco como atrasado dentro de todo esto que vienen trabajando? ¿Qué sería tal vez? Y por supuesto, obviamente es un proceso que lleva muchas cosas. Yo sé que no escoger como una sola, pero si tuvieras que escoger una sola, ¿cómo cuál sería? Pues creo que hay que avanzar en entender primero, eso es muy importante, que estamos hablando de un tema integral, ¿verdad? Que no es solo una cosa. Entonces, de nada nos sirve, por ejemplo, tener una ley de inteligencia artificial si no tenemos una ley de ciberseguridad y si nuestra ley de protección de datos no está suficientemente actualizada. O sea, es un conjunto, todas interactúan, o sea, de manera muy articulada. Por lo tanto, es importante que veamos esa visión, que entendamos cuál es el concepto de seguridad nacional, que yo creo que tal vez ese ha sido uno de los conceptos más nuevos para nosotros. Recientemente hablando, de hecho, con un amigo, él me hablaba y me decía, bueno, es que Costa Rica tiene un código de guerra, y yo como que Costa Rica tiene un código de guerra. Sí, existe un código establecido, aunque se abolió el ejército, existe un documento que es un plan para el caso de la situación de si somos atacados y entramos en guerra, porque puede que nosotros no la provoquemos, pero nos pueden atacar. Creo que el concepto de seguridad nacional es muy importante que lo entendamos, que comprendamos que estamos en una guerra cibernética, esa es la realidad, lamentablemente, una guerra cibernética contra la ciberdelincuencia, pero también con otras acciones geopolíticas inclusive, que ni siquiera son nuestras, me explico, o sea, nosotros somos el que quedó ahí como en el medio de la batalla, ¿verdad? Y a veces son situaciones, o sea, que superan nuestros territorios, pero que como en el ciberespacio no hay fronteras, nos afectan indirectamente. Y eso es una mentalidad que yo pienso que nosotros no tenemos. O sea, pensarlo así, Alejandro, ¿cuándo fue la última vez, después del, o sea, si te devuelves en la historia del año 2022, que fuimos atacados? Que se habla en la historia de Costa Rica que Costa Rica fue atacada. O sea, estamos hablando de siglos, ¿no? O sea, porque la última vez que Costa Rica se vio bajo un ataque y tuvo que responder fue en 1856. Porque de ahí afuera hemos tenido conflictillos, ¿verdad? De aquellos en la frontera norte y esas cosas, pero imagínense la cantidad de años en las que hemos pasado que ninguno de nosotros tiene esa mentalidad de decir, wow, nos van a atacar. A diferencia, por ejemplo, de un Israel, que un Israel más bien es todo nuestro opuesto porque siempre están alerta esperando que alguien los ataque. Nosotros no. Y eso tenemos que cambiarlo a nivel de mentalidad y ojalá trasladar y desarrollar nuestro propio concepto de seguridad nacional desde la paz y cómo eso se tiene que traducir en esos marcos regulatorios y esas políticas que nos hacen falta. Claro. Y a nivel de, propiamente, bueno, de ustedes, me hablabas de este proyecto que están empezando a triangular con República Dominicana y Ecuador. Correcto. ¿Qué más viene, digamos, a nivel del clúster? Digamos, en el corto, mediano plazo, ¿qué sigue, digamos, para ustedes? Bueno, para nosotros sigue el trabajo fuerte de crecer.
como organización y como ecosistema, pero también de mantener el desarrollo constante de las capacidades en ciberseguridad. Para Costa Rica desarrollamos diferentes iniciativas de concientización, de formación. Hace un mes tuvimos el CyberSec Challenge, ¿verdad? Que es la competición inclusive latinoamericana, porque han venido equipos a competir a Costa Rica con equipos costarricenses en materia de retos de ciberseguridad. La próxima semana se nos va el equipo nacional de ciberseguridad a Europa a representar a Costa Rica en una competición europea. Es el segundo año que logramos enviar a una selección nacional, porque Alejandro, desde el año pasado Costa Rica tiene una sele nacional en ciberseguridad y nos llena mucho. ¿Cómo funciona un concurso así? ¿Qué es lo que hace un equipo, digamos? ¿A qué se enfrentan o cómo funciona? Se enfrentan a diferentes competencias. La primera parte es una parte de retos tipo Jeopardy, o sea, es una serie de preguntas, de casos, ¿verdad? Que tienen que ir resolviendo e ir consiguiendo marcas o banderas para poder ganar puntos en el menor tiempo posible. Los criterios de evaluación por lo general son eso, el tiempo en el que resuelven el problema y la cantidad de puntos que adquieren, que los van perdiendo si piden pistas, porque de repente ellos pueden contar con pistas o ayudas. Es como un escape room, otra vez, pero a nivel virtual, que lo tenés que hacer buscando ¿verdad? En el internet o buscando en las redes sociales o resolviendo diferentes soluciones. Y luego está la parte de ataque y defensa. Ataque y defensa es una dinámica en la que cada equipo tiene un servidor que proteger y además mientras protegen su servidor, tienen que atacar y tratar de penetrar los servidores de los otros equipos. Sí, suena interesante, sí. Debe ser súper emocionante. Nosotros acá para Costa Rica manejamos solo la parte de CTF o Catch the Flag, ¿verdad? Que es la parte de Jeopardy. Ataque y defensa no hemos hecho todavía, pero en las competiciones internacionales sí lo hace. Y ahorita, inclusive este año, tuvimos que preparar a algunos de los competidores porque es un trabajo súper lindo, Alejandro, en equipo, porque no todos hacen lo mismo. O sea, estamos hablando de que la selección son 10 personas especializadas en diferentes temas de ciberseguridad y entre todos se colaboran y se apoyan para ir resolviendo los retos. Este año, inclusive, ya van a haber también desafíos ya conectados a la parte de hardware y de cómo también poder resolver problemas orientados a tener que, ¿verdad? Craquear una computadora o un dispositivo o un microcontrolador para poder resolver. Vamos a tenerlos la primera semana de octubre en Turín, Italia. Son 10 competidores que viajan con 2 entrenadores, de los cuales 2 son mujeres. Eso es parte del trabajo también y el esfuerzo que estamos haciendo. Se ocupan muchísimas manos en ciberseguridad, Alejandro, y ya no es suficiente que sean los hombres que trabajen solo en tecnología, ocupamos más mujeres. Y estamos pues promoviendo y trabajando también en ello para poder motivar a más mujeres a que desarrollen su carrera profesional en este campo. Claro, no, y toda la parte de fomentar, de disminuir la brecha de género en participación de mujeres en carreras STEM y todo esto que es tan importante. Mira, y tal vez como para ir cerrando, una última pregunta que por aquí me pasaba mi compañera. Pero vos hablabas de que, bueno, que Latinoamérica es una región consumidora de tecnología y no generadora, y que eso pues tiene ciertas desventajas competitivas. ¿Qué serían estas desventajas? Y dándole vuelta un poquito a nivel de Costa Rica, bueno, ¿qué ventajas competitivas o esas serían también las que estaban mencionando, de que es una población de la alfabetización digital? ¿Cuáles serían como tal vez las desventajas y las ventajas a nivel país o a nivel regional en esta temática de ciberseguridad? ¿Y cómo podría mejorar, digamos, tal vez el país y la región? Claro, bueno, pues por un lado tenemos el tema de cultura. Si bien es cierto que en diferentes países y países, por ejemplo, como Colombia, cada vez ha impulsado más, o Chile, el desarrollo de emprendimiento en tecnología, ¿verdad? Emprendimiento tecnológico. En Costa Rica también se han hecho esos esfuerzos, tenemos empresas también que han destacado en el desarrollo de su tecnología, pero no necesariamente es como ¿verdad? El común denominador de la mayoría de los emprendimientos. La mayoría lo que hacen, y sobre todo en ciberseguridad,
es proveer servicios a partir de la tecnología de algún otro fabricante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues creo que lo primero es el tema de cultura, ¿verdad? Porque lo veníamos conversando, ¿verdad? A lo largo de la sesión. Por ejemplo, el hecho de qué tan preparado está esa persona técnica que está desarrollando un emprendimiento con un app, ¿verdad? Y desarrolló un app de cualquier cosa, porque ahora tenemos app para todo, ¿verdad? Si está contemplando los certificados de seguridad, si está protegiendo la base de datos cuando las personas meten los usuarios, ¿verdad? Eso no necesariamente lo sabemos. Como usuarios nosotros no lo cuestionamos, uno descarga el app y le da sí a todo y que funcione el app, ¿verdad? No cuestionamos si se actualizan. Hay muchos ataques que se dan por aplicaciones desactualizadas y eso es algo que nosotros como consumidores no tenemos control. Entonces, eso creo que es un desafío constante a nivel general, global, pero también en Latinoamérica es un trabajo mayor porque nos falta esa cultura de diseñar seguro, ¿verdad? Desde la parte en la que yo tengo la idea de una solución en tecnología. Eso es súper importante y va a ser necesario que lo vayamos desarrollando. Costa Rica tiene diferentes ventajas en esa línea, ¿verdad? Ya las mencionábamos, pues sí, el tema de talento es lo que por eso nos atraemos a tanta inversión extranjera directa, porque hay una oportunidad interesante de poder desarrollar capacidades. Pero así mismo... Pero una consulta, ahora que mencionas talento, pones el talento como una ventaja en Costa Rica. Yo siempre he escuchado que a nivel general, no de Costa Rica, sino muy general, hay una gran necesidad de más talento, más bien en áreas STEM, digamos. Las dos cosas son ciertas, digamos, Costa Rica está relativamente bien, pese a ese contexto global en el que faltan profesionales en estas áreas. Así es, las dos cosas son correctas. Hace falta muchísimas personas y de hecho el número va aumentando exponencialmente. Ese sí crece de manera exorbitante. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi un dato de proyección fue en el 2019 sobre el desarrollo, o sea, sobre la fuerza laboral que íbamos a necesitar para el 2030. En el 2019 se decía que íbamos a ocupar 3 millones de plazas a nivel mundial. Hoy, para el 2025, ya se está planteando que ocupamos 4.5 millones. Y todavía nos falta tamaño rato para llegar al 2030, porque es mucho trabajo el que hay que desarrollar. Entonces, eso falta, en Costa Rica falta, o sea, no es suficiente. Hay muchas condiciones que presentan un desafío, porque no es solo el tema técnico, sino también el bilingüismo. De nuevo, o sea, si la tecnología se ha desarrollado en el hemisferio norte, ¿verdad? Y en territorios como Estados Unidos y Europa, el inglés es un idioma clave para poder desarrollarse profesionalmente y comunicarse en este ámbito, entonces eso no lo podemos quitar. Si comparamos con otros países de Latinoamérica, por supuesto, Costa Rica tiene una ventaja competitiva, pero no es suficiente. Por lo tanto, de nuevo, es un trabajo continuo de mantener ese flujo del desarrollo de la fuerza laboral que pueda responder a las necesidades. Pero sí que es cierto que lo sabemos, ¿verdad? A pesar de que podemos ser muy críticos y tal vez no estar muy de acuerdo con muchas condiciones de nuestro sistema educativo, pues es bastante bueno si se compara con otras regiones y por lo tanto tenemos una población bastante educada, que es mucho más fácil, igual como lo mencionaba ahora en el ejemplo anterior, o sea, no es lo mismo a una persona que ha cursado toda su escuela, su secundaria, que inclusive hasta estuvo en universidad, que ahí medio le hace al inglés porque le enseñaron aunque sea los números y los colores y que además tiene conectividad para poder ver películas en inglés y en otros idiomas, que además tiene la posibilidad porque acá no solo se enseña inglés, sino que son otros idiomas inclusive, y puede tener acceso al conocimiento y al aprendizaje técnico de manera incluso gratuita o no gratuita, ¿verdad? Y por supuesto nos da una ventaja ante una persona que la quieres llevar a trabajar en una empresa multinacional, pero que lo primero que tienes que hacer es enseñarle a escribir y a leer, ¿verdad? Entonces claro. La ruta es un poquito más larga. Tal vez una última pregunta para ya ir cerrando el programa de hoy y todo lo que nos has comentado súper interesante y súper valioso. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que tener una empresa si quisiera formar parte del clúster?
¿Qué tiene que hacer? ¿A quién se tiene que acercar? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, CyberSec, al ser una asociación, pues sí, tiene un procedimiento de afiliación. Básicamente son una serie de requisitos de que la organización esté formalmente constituida en el país en el que opere, ya sea Costa Rica o fuera de Costa Rica. También se pueden afiliar profesionales. En ese caso tienen que presentar el currículum, ¿verdad? Y su experiencia en ciberseguridad, porque afiliamos profesionales del ámbito de la ciberseguridad. Y adicionalmente a eso se les solicita una recomendación de miembros activos, o sea, miembros que ya formen parte de CyberSec, para que puedan formar parte. Hay un costo de membresía que varía dependiendo del tamaño de las organizaciones en tamaño de colaboradores, ¿verdad? No a todas las organizaciones, evidentemente una startup no va a pagar igual que una multinacional, entonces por lo tanto manejamos una tarifa accesible para todas las organizaciones. Pueden solicitar más información al info@cybersec.cr y pueden seguirnos en redes sociales para poder contactarnos también por ahí. Estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn y pues por ahí podemos conversar para ver cómo se pueden vincular. También invitarlos, ya viene Alejandro, a partir de la próxima semana arranca el mes de la ciberseguridad. Hay una campaña muy linda que estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que se sumen las organizaciones a desarrollar actividades para celebrar este mes. Así que síganos en redes para que vean qué actividades se están desarrollando y la invitación a que si ustedes son una persona apasionada por la ciberseguridad o una organización, se sumen a esta campaña y que entre todos desarrollemos las capacidades de ciberseguridad de Costa Rica y la región. Perfecto, perfecto. No, más bien, muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que, como siempre digo, es que el tema de ciberseguridad es súper importante y es algo en lo que hay que ser, muy insistentes. Y muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos compartís y por también aprender más de del clúster que ustedes están trabajando y todos los esfuerzos que están realizando. Igualmente, recordarle a todas las personas que nos escucharon el día de hoy en vivo, bueno, recordarles que Café Digital lo transmitimos en vivo por Facebook Live en la página ProSIC y una vez acabado el programa también lo subimos al canal de YouTube del programa. Y de nuevo, muchas gracias a Carolina y a todos los que nos acompañaron y nos vemos la próxima en otro Café Digital. Hasta luego. Gracias, hasta luego.